Andrés, ¿cómo está? ¿Me oye? Sí, buenas tardes. Perfecto, bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Hoy estamos en nuestro segundo Lineru Live. Vamos a estar hablando sobre las centrales de riesgo y como el título de nuestro live de hoy lo decía, vamos a estar hablando sobre los reportes negativos y los reportes positivos. En nuestro live anterior tuvimos muchas preguntas al respecto, entonces los invitamos a que durante el live también vayan enviando sus preguntas. Algunas las vamos a ir respondiendo a medida que vayamos haciendo la conversación y otras las vamos a dejar para el final y vamos a hacer como nuestro mejor esfuerzo para responder las dudas de todos a propósito de sus puntajes de crédito, de sus perfiles de crédito y de cómo funciona todo este tema de las centrales de riesgo y los puntajes de crédito. Para eso, hoy nos está acompañando Andrés López. Andrés López es el vicepresidente de consultoría de Data Crédito Experian. Y bueno, Andrés nos va a contar un poco qué es lo que hacen las centrales de riesgo, por qué existen las centrales de riesgo, por qué es importante el puntaje de crédito y por qué es una de las cosas que digamos, en la vida adulta las personas deben tener más presentes. Y bueno, vamos a ir, como les dije ahorita, respondiendo sus preguntas al respecto. Entonces, Andrés, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este Lineru Live. A ustedes muchas gracias por darme este espacio. Bueno, listo, Andrés, arranquemos de pronto contándole un poquito a la gente o explicándole a la gente que está conectada en este momento qué son las centrales de riesgo y por qué existen las centrales de riesgo. Una central de riesgo es una empresa que recopila información del mercado y la pone disponible para que otras empresas tomen decisiones. En este caso es una central de riesgo de crédito. Entonces nosotros recopilamos la información de comportamiento de pago de los usuarios en las diferentes empresas en el mercado. Pueden ser fintechs, pueden ser bancos, eh, empresas del sector real. Por ejemplo, cuando vamos y pedimos una compra en un almacén como de ropa y compramos a crédito, ellos nos reportan a esa persona, nos dicen esta persona me paga o no me paga, y esa información nos sirve para que otras empresas puedan tomar decisiones de crédito. Nosotros tomamos la información del mercado y la ponemos disponible para los diferentes entes dentro del mercado colombiano. Ok, y, Ese es nuestro trabajo es servir de medio para comunicar información. okay, y en ese orden de ideas, Andrés, ¿por qué existen las centrales de riesgo y por qué son importantes, digamos, en el sector financiero y por qué son importantes también para las personas, para que las personas puedan acceder a los productos que necesitan a través de soluciones de crédito? A veces eh, usamos un ejemplo muy sencillo. Entonces uno tiene un amigo o alguien conocido que sé que es una persona que honra sus deudas, pues yo le presto la plata, ¿cierto? Entonces se acerca un amigo y me dice, Andrés, ¿me puedes prestar plata? Pues lo conozco de hace mucho tiempo, sé cómo paga, sé dónde vive, sé eh, muchas cosas de él porque es una persona conocida mía. Pero ¿qué pasa si llega un desconocido, alguien que no lo conozco, que nunca he visto y se acerca y también me dice, Andrés, préstame plata? Pues de pronto no lo voy a hacer porque no sé quién es. Entonces yo quiero que lo que hacemos en la central de riesgo es darle visibilidad de las diferentes personas que viven en Colombia, en esta economía, a las personas que están dispuestas a prestar. Y esa es nuestra labor más importante. Y eso ayuda a que tengamos más acceso al crédito. Y eso ayuda a que los bancos tengan un poco más de confianza en el momento de prestar la plata. O las entidades financieras o las diferentes jugadores del mercado. Ok, entonces de alguna manera lo que ustedes hacen es intermediar la relación entre las personas, digamos los consumidores, y los bancos y las entidades que les prestan dinero para adquirir productos y servicios, ayudándolos a que conozcan mejor cuáles son como la historia de esa persona y cuáles son sus hábitos de consumo y cuáles son sus hábitos de pago y demás. Entonces, de alguna manera es como ayudarle a las empresas a entender mejor a qué personas le están prestando para poderles, digamos, abrir las puertas a todos sus productos y sus servicios.
De acuerdo, ese es nuestro trabajo. Buenísimo. Andrés, sobre toda la información que ustedes reciben en las centrales de riesgo, eso al final termina resumido en un número que es muy importante y que a lo mejor muchas personas en Colombia no le damos la relevancia que se merece, y es el score de crédito o el puntaje de crédito. Cuéntanos un poquito qué es este puntaje de crédito y por qué el puntaje de crédito es tan importante. El puntaje de crédito es una herramienta estadística, es cómo resumo todo ese hábito de pago y toda esa información que nos mandan los diferentes entes o diferentes suscriptores, como lo llamamos nosotros, sobre qué tan buena paga es una persona. Entonces, el puntaje se construye con técnicas estadísticas y predice si esa persona va a pagar. En estadística lo que uno hace es el pasado me refleja el comportamiento futuro. Entonces, y lo que hacen las técnicas estadísticas es entender ese comportamiento pasado, entender si ese comportamiento pasado tiene relación con los próximos pagos y plasmarlo en un puntaje para que las entidades puedan tomar decisiones más fáciles. Nuestros scores, tenemos varios scores, la familia de scores que tiene Data Crédito se llama Acierta, y ese puntaje va de 0 a 950 o a 1000, dependiendo del score, y entonces entre más alto sea el puntaje, la probabilidad de que no me paguen los próximos 12 o 18 meses es más bajita. Entonces, si es bajita la probabilidad de que deje de pagar, el banco se siente más tranquilo y nos presta la plata. Es una de o la entidad financiera, es una de las reglas que puede tener una entidad financiera para tomar una decisión de crédito. Ok, clarísimo. Eso Entonces, es lo que hace básicamente un en el score. caso de Data Crédito, el puntaje de crédito que tenemos todas las personas que consumimos productos y servicios a través de créditos está entre 150 y 950. Mientras más alto sea mi puntaje, lo que le está diciendo a las empresas es que yo soy un consumidor buena paga. Mientras más bajo sea mi puntaje, es lo contrario. Me he colgado con las deudas, he dejado de pagar algunos servicios, he dejado de pagar algunas facturas, he dejado de pagar mis obligaciones financieras, y así se construye, digamos, ese puntaje de crédito. De acuerdo, de eso se trata un puntaje de crédito. Y a nosotros nos gustaría que todos supieran de su puntaje de crédito. En algunas economías es casi como decir, es algo que todos saben, y nosotros lo ponemos disponible muchas veces a través de nuestros portales de crédito. En este caso, nosotros tenemos un portal que se llama Mi Data Crédito, y ahí podríamos conocer ese puntaje, qué tan bueno es o si es bajo o si es alto, y para que sepamos bien cómo nos ven las entidades. Perfecto, Andrés. Este puntaje de crédito está también atado a algo que la gente conoce como su historia crediticia. Que su historia crediticia es, al final, digamos, como la recopilación de todas esas responsabilidades financieras que han adquirido a través de su vida. ¿Cómo hace una persona para comenzar su historia crediticia y para empezar a construir su puntaje de crédito? Hay muchas de las entidades que tiene uno un hábito de pago, o sea, tengo que pagar, por ejemplo, un celular, y tengo un plan de pagos de celulares mensuales. Eso ya genera un hábito de pago, y nosotros recogemos esa información en el buró para empezar a construir. La historia de crediticia es como mi hoja de vida ante el sector financiero. O sea, ahí vamos viendo qué tan bueno he sido pagando, qué tipo de relaciones tengo con otras entidades, con entidades del sector real, del sector telecomunicaciones, de los bancos, de las fintechs, diferentes momentos en donde estoy mostrando cómo pago y qué tan buena paga soy yo. De eso se trata la historia de crédito. Es un resumen o una hoja, yo lo llamo a veces como mi hoja de vida ante el sector financiero, ante diferentes entidades, en donde yo muestro qué tan buena paga he sido en mi vida crediticia. Perfecto. Y así como uno construye su hoja de vida para progresivamente ir accediendo a mejores trabajos, construir esta hoja de vida financiera, que es la historia crediticia y el puntaje de crédito, al final lo que hace es abrirle las puertas a las personas para acceder a créditos más grandes y para, digamos, establecer esa relación de confianza con el sector financiero, ¿no? De eso se trata, sí. Y cada vez
vamos a ser más visibles en los diferentes sectores y vamos a poder acceder al crédito. El crédito es una herramienta que a todos nos sirve. Cuando yo quiero, no sé, tengo el sueño de tener una casa, pues voy a tener que acceder al crédito. Por lo general, todos nosotros lo necesitamos, hay personas que no, pero en general necesitamos eso. O necesitamos un medio de pago, o por ejemplo una tarjeta de crédito para las diferentes cosas que necesitamos en el día a día. O necesitamos dinero para cualquier inversión, para el día a día, para todo ese tipo de cosas necesitamos acceder al crédito y es una herramienta muy buena eh, para nosotros como personas y es parte de las herramientas que usamos eh, para, para, para crecer como persona. De acuerdo, entonces digamos que la gente ahí un poco lo que hace, o la forma de comenzar a construir esa historia y de empezar a alimentar el puntaje y el perfil de crédito, arranca como con esas pequeñas compras y esas pequeñas obligaciones financieras, ¿no? La compra de tecnología, la compra del colchón, una compra de bicicleta a cuotas, lo que sea que vaya a pasar, un microcrédito como los que ofrece el INERU y progresivamente, digamos, la acumulación de ser buena paga con todas estas obligaciones, al final lo que hace es que abre las puertas para poder acceder a otro tipo de créditos como créditos de vehículos o créditos hipotecarios o créditos de educación más grandes. Totalmente de acuerdo, de eso se trata. Y poco a poco vamos aprendiendo también a manejar el crédito. Entonces uno empieza con créditos pequeños y va después construyendo su hábito de pago con créditos más grandes, después entramos al sector financiero en algunos casos, después podemos entrar a la parte hipotecaria y así sucesivamente dependiendo el estado en el que vivimos o digamos la edad, por ejemplo, o la forma de vida de nosotros, las necesidades crediticias cambian. Entonces, muchas veces la gente joven necesita una tarjeta para pagar el Spotify todos los meses, o pagar Uber, o ese tipo de cosas. O después necesito plata para algunas necesidades pequeñas y uso plataformas como las fintech, como Linero, por ejemplo. Pero después, más adelante, ya entro, quiero ir a estudiar. Y en ese momento necesito otro tipo de herramientas financieras. eh, que son a más largo plazo, que necesito que me ayuden con un periodo de gracia para poder ir a estudiar y volver, o necesito, por ejemplo, invertir en algún negocio, necesito una moto para moverme y trabajar, pues para eso es el crédito, para ayudarnos a cumplir ese tipo de metas y sueños que necesitamos. Clarísimo, Andrés. Hay un tema cuando uno habla de las centrales de riesgo y la gente siempre piensa en reportes negativos, no piensa tanto en los reportes negativos, pero tenemos dos tipos de reportes que son diferentes, que están alimentando la información que ustedes tienen sobre cada consumidor y que de hecho ustedes reciben muchos más reportes positivos de lo que reciben reportes negativos. ¿Cómo funciona el tema de los reportes positivos y los negativos y cuál es como la diferencia entre uno y otro? Primero quiero contarle que la mayoría de nosotros estamos reportados en el buró. O sea, si nosotros vemos los colombianos que estamos reportados en el buró, somos la gran mayoría. Eso es la primera parte. Después, las personas reportadas con buen comportamiento, o sea, que hemos pagado bien nuestras deudas, que hemos cumplido con los pagos, pues somos más del 90%. Me atrevería a decir que más del 90%. O sea, la mayor parte de las personas que están reportadas en el buró son buenas pagas. Y hay unos pocos, me atrevería a decir un 10 o menos del 10%, que no que están reportadas de forma negativa. ¿Qué quiere decir de forma negativa? Que me he atrasado en los pagos o que no he cumplido con mis obligaciones. No solo pagos de bancos, pagos en el sector real, en almacenes, pagos de celulares, etcétera, etcétera. Eso también está reportado y lo tenemos dentro del buró de crédito. Entonces, todos estamos reportados. Lo importante es que cuidemos, que paguemos lo que podamos, las deudas que hemos adquirido, no sobreendeudarnos, también es otro de los problemas que tenemos a veces, que tomamos más crédito de lo que podemos pagar.
Y en ese caso tenemos que cuidar nuestras finanzas, cuidar nuestro flujo de caja, entender hasta dónde puedo ir con las deudas y honrar esas deudas en la medida de lo posible. Clarísimo, Andrés. Acá tenemos una primera pregunta que nos hacen las personas que están conectadas en este momento y es, ¿cómo pueden hacer las personas que ya tienen un reporte negativo para eliminarlo? ¿O cómo funcionan los tiempos en los que se eliminan los reportes negativos cuando yo lo tengo? Cuando una persona está reportada en el buró, por normativa está reportada, si paga, primero tiene que pagar, y una vez yo pague, voy a permanecer el doble del tiempo que estuve en mora y desaparece ese puntaje, ese reporte negativo. Lo bueno es que cuando yo construyo un score, la información más reciente pesa más. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejé de pagar hace unos años, hace un año, 2 años, pago ahora y de ahora en adelante empiezo a honrar mis deudas, esa información de que ya estoy pagando bien, que estoy honrando lo que debo, empieza a tomar más importancia y los puntajes de score empiezan a mejorar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para salir es pagar, acordar hacer un acuerdo de pagos. Por ejemplo, los bancos siempre tienen vías para ayudarnos, no sé, o las entidades financieras o los almacenes del sector real. Es acercarnos y llegar a una negociación. Cualquiera de nosotros puede tener una dificultad financiera en nuestra vida. Lo que tenemos es que ver que a llegar a un acuerdo con las personas que le estoy debiendo y empezar a pagar y empezar a mostrar que sí quiero y tengo la voluntad de pagar. Ok, clarísimo. Entonces, para resumir ahí, para eliminar un reporte negativo, el primer paso, hacer un acuerdo de pago, ponerse al día con las deudas y pagar esa deuda que generó el reporte negativo. Eh, Sí, de acuerdo, ese es el primer paso. ¿Correcto? Y el segundo paso, bueno, digamos, seguir pagando a tiempo y el tiempo por el que va a estar reportado es el doble de tiempo por el que estuvo en mora. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo tuve una mora de 2 meses hasta que el día que me puse al día con la deuda, voy a estar por otros 2 meses con el reporte negativo, luego ese reporte se va a borrar. Voy a estar durante 4 meses reportado de forma negativa, Durante sí. 4 meses, perdón, el doble del tiempo. Entonces, si estuve en mora de dos Sí, señor. meses, voy a estar reportado durante 4 meses, siempre y cuando haya saldado la deuda. Correcto. Correcto, listo. Andrés, tengo otra pregunta acá que nos envía Rigo y es, ¿cuál es la diferencia entre estar reportado o tener un reporte negativo y tener un mal puntaje? Están muy relacionados. Entonces, cuando yo he dejado de pagar, el score o el puntaje baja y se vuelve pues un mal puntaje como tal. ¿Sí? Están muy, muy, muy relacionados. Porque lo que les decía, un score se construye con la información de pago, de los hábitos de pago de una persona. Entonces, si yo no he pagado, el score dice, uy, esta persona no está pagando, posiblemente en los próximos meses no me va a pagar. O sea, el hábito no cambia así porque sí. O sea, si yo dejé de pagar, que yo no vuelva a pagar, es muy probable. Si yo dejé de pagar y empiezo a pagar, pues hay un cambio en el hábito y eso lo recoge también un score. Clarísimo. Hay otra pregunta acá muy interesante que nos hace John Andrés. Y lo que John quiere saber es que si él lleva mucho tiempo sin endeudarse, su puntaje baja. Depende, John. Si yo puedo tener algo, una relación como un celular y he pagado el celular todo el tiempo, un pospago, eso genera un puntaje y el puntaje está bien. Si ya no tengo ninguna deuda y no estoy reportado por ninguna entidad, o sea, no, ni un banco, ni una fintech, ni un almacén de cadena, nada de ese tipo de cosas, pues yo no tengo hábito de pago crediticio, entonces no voy a aparecer como tal. Y la información del buró se guarda, la información del buró yo tengo historial de pagos
visible a las entidades por 48 meses, o sea, 4 años. Si en esos 4 años dejé de pagar, o sea, llevo más de 4 años sin tener deudas, pues no voy a aparecer. Y en ese caso las entidades usan otras técnicas para probar. Hay entidades que cuando no tengo historia de crédito o soy una persona sin hábitos de pago en el buró, pues lo apruebo con información de dónde vive, de su estado, de sus ingresos, otro tipo de variables que me permiten ver que él puede pagar. Y hacen también scores, que en este caso se llaman sociodemográficos, que son puntajes basados en características de la persona, no del hábito de pago. Y con eso lo aprueban. Fantástico, está clarísimo, Andrés. Eh, a propósito de eso, hay otra pregunta que me llama acá la atención. Nos la hace Cristian y es, ¿cuál es el punto de partida cuando yo empiezo a acumular experiencia crediticia o a empezar a adquirir responsabilidades financieras? ¿Cuál es el punto de partida de mi score? ¿Cuál es como la base desde la que yo empiezo a construir mi score? Entre ese puntaje de 150 y 950. No sé decirle con cuál arranca porque es una herramienta estadística. Entonces no es que arranque de un puntaje Ok, único, sino que depende con qué arranca, depende hace cuánto tiempo arrancó, depende de muchas variables. Entonces no podría decirle que hay un puntaje de arranque como vale, tal. vale. Andrés, para mejorar el puntaje de crédito, yo creo que esta es como una de las necesidades más grandes de las personas que están preocupadas y entienden el valor de tener un buen puntaje de crédito y quieren mejorarlo. ¿Cuáles son como esas acciones puntuales que en las cuales deberían empezar a pensar estas personas y que deberían empezar a tratar de completar para que su puntaje mejore y puedan acceder, digamos, como a esos productos y a esos servicios? Lo primero es tener un buen hábito de pago, o sea, si yo pago mis obligaciones a tiempo, no solo del sector financiero, sino del sector telecomunicaciones, del sector real, para mí reales son los almacenes, por ejemplo, cuando le pago a las fintech y muestro que estoy pagando bien, eso mejora mi puntaje. Y entre más tiempo llevo pagando mis obligaciones a tiempo, sin atrasarme, pues entre más tiempo lleve con ese hábito, mi puntaje va mejorando. Entonces, eh, la mejor forma es mostrar que usted quiere pagar y que está pagando sus obligaciones. Ok, perfecto, Andrés. Michael nos hace otra pregunta que me parece llamativa y es, Jorge nos hace esta pregunta, perdón, y es, ¿hay alguna forma de acelerar la mejora del puntaje de crédito? Él pone dos ejemplos muy puntuales, que es pagar los créditos en menos cuotas o hacer pagos anticipados. Esa clase de cosas aceleran el aumento del puntaje de crédito. El pagar más rápido muestra que sí tengo una voluntad de pago, es cierto, pero no necesariamente es lo único que mejora. ¿Listo? Entonces, yo sí tengo que, no hay una fórmula mágica, no hay una forma de cómo mejorarlo. Es como, y vuelvo y pongo el ejemplo de una hoja de vida. Uno va construyendo su hoja de vida con el tiempo. Entonces, para acceder a un trabajo, yo voy mostrando cómo voy con el tiempo. Y entre más experiencia tenga, eh, pues se vuelve más interesante mi hoja de vida. Y eso es lo que pasa con el crédito de la misma forma. Tengo más experiencia, pago bien, estoy mostrando que honro mis deudas, estoy mostrando que sé manejar los productos financieros, pues va mejorando sus puntajes, va mejorando mi acceso al crédito. Perfecto, Andrés. Cuando uno mira, digamos, a los colombianos, esta pregunta no la hace Lionel, cuando uno mira a los colombianos, ¿cuál es el promedio de puntaje de crédito de un colombiano y cuándo uno puede considerar que tiene, digamos, un buen puntaje de crédito o tiene que mejorar o realmente no tiene un buen puntaje de crédito? Eh,
Le puedo contar más o menos en que los bancos, depende de los sectores porque depende mucho del apetito de riesgo que tenga la entidad. Entonces, para una entidad puede que usted sea un buen cliente con un puntaje de 550 puntos, ¿vale? pero para otras entidades más conservadoras, ese cliente ya no es sujeto de crédito. Y puede ser que con un 700 se vea muy bien. Ujú. El puntaje promedio debe estar alrededor de 680, 700 puntos o 650 creo que está. Eh, y lo que le digo, no hay un puntaje bueno o un puntaje mínimo que se considere bueno. Depende mucho de con quién trabajo. Entonces, hay entidades que ni siquiera ven el puntaje porque tienen otro tipo de formas de aprobación o usan otro tipo de información. O sea, no es la única herramienta y no es el único criterio de aprobación para una entidad. Depende mucho del apetito de riesgo, o sea, qué tanto me quiero arriesgar con alguien y depende mucho también de qué otro tipo de información esa entidad pueda tener. Clarísimo, Andrés. Sé que esta pregunta que nos envían puede ser un poco complicada por el hecho de que acá hay como automatizaciones en juegos y cada caso va a ser distinto. Pero ¿cuánto tiempo se demoran más o menos las personas en ver reflejados las mejoras o incluso también los reportes negativos en sus scores de mi data crédito? Ahí no le podría dar no es un tiempo fijo. Lo que le puedo decir es que si ya empezamos a ver un primer pago y empezamos a ver que ya está recuperando, está honrando sus deudas, ese primer mes empieza a mejorar. Ok. O sea, con que veamos una primera intención, eso lo recogen los puntajes y se empieza a mejorar. ¿Qué tanto? Depende qué tan grave ha sido el deterioro, por ejemplo. Depende también si yo soy una persona que no tenía historia de crédito y empiezo a usar ciertos productos como tarjetas, como celulares, como préstamos rápidos, como en las fintechs, ese tipo de cosas, todos van cambiando y depende mucho cada situación. Cada situación es diferente. Es una herramienta estadística que lo que hace es recoge comportamientos similares. Entonces, no necesariamente hay un patrón definido para que mejore un Y lo puntaje. mismo me imagino que sucede con la cantidad de puntos en los que puedes subir un score. Depende también de cuál es el tipo de deuda con la que la persona se puso al día, ¿correcto? Correcto, totalmente de acuerdo. Ok, Andrés, ahorita estamos, digamos que por la coyuntura que estamos viviendo, hay muchas personas que están preocupados a propósito del tema de reportes negativos, por el hecho de que estamos viviendo unos días en los que ponerse al día con las obligaciones, responder por las deudas es mucho más difícil de lo que probablemente era hace uno o dos meses. ¿Qué pueden hacer las personas en estos tiempos de incertidumbre de alguna forma como para proteger su puntaje de crédito? Bueno, más que el puntaje, en este momento vamos a tener que proteger nuestra hoja de vida, nuestra historia de crédito. Entonces, ya hay varias cosas que están, primero, hay muchas de las entidades están ya ofreciendo alivios y están ofreciendo ayudas, porque todos entendemos que esta situación es difícil para todos. Eh, todos podemos, todos vamos a ser afectados de una u otra manera. Entonces, primero, acérquese a su entidad y cuéntele cuál es su situación. Y mire a ver a qué tipo de arreglos puede llegar. Hay entidades que han dicho, congelo mis pagos durante un tiempo, una solución bastante buena. Hay otras que han dicho, difiero nuevamente la deuda. Y es temas que si uno va y habla con la entidad, se pueden trabajar con ellos. Entonces yo lo invito en este momento es acérquese y hable con su entidad. Eh, las entidades están entendiendo, están ayudando y pues hay que mostrar ese interés. Por otro lado, nosotros por Data Crédito hemos puesto en nuestra página Mi Data Crédito, dentro del reporte de Mi Data Crédito, que uno como ciudadano, o sea, yo como la persona del común, puedo marcar mi historia de crédito diciéndolo, yo voy a tener problemas de pago, voy a tener voy a tener
estoy sufriendo una dificultad por la crisis y uno puede dejar la nota para que las entidades se den cuenta que yo pues estoy corriendo algunos problemas durante este periodo. Entonces los invito también a que entren a mi data crédito y marquen y comenten que tengo algún tipo de problemas por esta pandemia. Eso me parece muy interesante, Andrés. Entonces, las personas que en este momento estén teniendo problemas para ponerse al día con sus deudas, la invitación es que vayan a mi data crédito. Pues por un lado, la invitación, como ya lo habíamos mencionado en algún momento, es la premisa siempre de buscar acuerdos de pago, levantar la mano y acercarse a las compañías y a las instituciones con las que tienen responsabilidades para lograr acuerdos que les permitan a las personas ponerse al día rápidamente con sus deudas y así progresivamente mejorar su perfil, su puntaje de crédito. Y por otro lado, las anotaciones que ustedes están poniendo a disposición, las personas entran a midatacredito.com, ahí pueden hacer la anotación que por motivos de la crisis están teniendo problemas para estar al día con sus deudas. ¿Y qué implicaciones tiene hacer esa anotación para ellos, Andrés? Pues ninguna, simplemente estoy Okay. informando y estoy contándole que estoy pasando por una situación que es coyuntural, o sea, es por poco, pues esperamos que sea por poco tiempo lo que dure la crisis y después se renueve nuevamente la economía. Perfecto, Andrés. Andrés, Jorge nos manda acá una pregunta que es muy común y que he oído varias veces, y es eso de qué tan cierto es que cada consulta en data crédito afecta el puntaje de crédito, y si es así, ¿qué tanto lo afecta? No necesariamente. Y como les conté, hay varios scores, varios puntajes. En el pasado, los scores tenían en cuenta que había una consulta. Los nuevos scores no lo están teniendo en cuenta. Eh, Antes, en el pasado, se tenían en cuenta porque cuando uno empieza a pedir mucho crédito es porque tiene una necesidad muy fuerte y podría tener una relación o podría estar correlacionado o tener una relación con que pues estoy pasando por una dificultad. Pero nos hemos dado cuenta que no necesariamente eso es cierto y hemos eliminado ese tipo de variables de los scores para que no disminuyan el score como tal. Entonces, por ahora en este momento no debería pasar eso. Fantástico. Andrés, me voy a volver un poquito a un tema que ya tocó, sobre una pregunta que me está mencionando, y es, ¿cuál es el máximo de tiempo que puede durar una persona con un reporte negativo en data credit? Eh, Creo que está en 5 años, pero le tengo que confirmar, eso es por normativa, eh, que no estoy seguro, es un poco, 5 o un poco más de tiempo, es el tiempo de caducidad. Es el tiempo en el que caduca una deuda. Sí. Perfecto, Andrés. Andrés, en este momento ustedes en Mi Data Crédito también tienen habilitado la posibilidad para todas las personas que quieran hacer la consulta del puntaje de crédito del que tanto hemos hablado durante este live de forma gratis hasta el 30 de abril. ¿Qué van a encontrar las personas que vayan a entrar a consultar su puntaje de crédito de aquí al 30 de abril de forma totalmente gratis? Van a encontrar su historia de crédito, o sea, quiénes los han reportado, cómo los han reportado. Entonces vamos a encontrar algo que nosotros llamamos vector de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Digamos, yo tengo un préstamo con Linero eh, y, y Linero me ha reportado todos los meses de forma normal. ¿Qué quiere decir normal? Que he pagado las cuotas como tal. Eso quiere decir que pues voy a ver el reporte que me hizo el dinero, voy a ver el reporte que me hizo, por ejemplo, si tengo un teléfono con Movistar, ese reporte también lo voy a ver, si tengo una tarjeta de crédito la voy a ver ahí, veo todas las referencias de crédito reportadas, eso es lo primero que voy a ver, y el comportamiento de pago, voy a ver mi nivel de endeudamiento, qué tan endeudado estoy. Nosotros ponemos algunos tips diciéndole, mire, pues su comportamiento es bueno, tenemos unos termómetros en donde digo, donde decimos, pues está bien, está pagando bien, y tenemos el puntaje de acierta.
y les vamos a poner unos termómetros, y hay unos termómetros también en donde pongo verde si vemos un muy buen puntaje, y rojo pues si el puntaje no es tan bueno. Entonces, para que la gente se guíe por esos colores y sepa qué tan bueno es. Está disponible hasta el 30 de abril, todo el mundo puede entrar, es totalmente gratis, hay que registrarse nomás y se entra, sin problema. Buenísimo, súper importante a todas las personas que estén conectadas en este momento, que lo hagan, que vayan a la página es www.midatacredito.com. Ahí van a poder acceder y van a poder revisar cuál es su puntaje de crédito, cuál es su situación de crédito en este momento y ver un poco cuál es ese histórico de todas las responsabilidades que han pagado, que tal vez en algunos casos han dejado de pagar, y sobre todo lo que me parece muy importante de la página de Mi Data Crédito es que ustedes ahí van a dar algunas recomendaciones muy puntuales de cómo las personas pueden mejorar sus puntajes de crédito y pueden ir progresivamente mejorando su perfil. De acuerdo. De eso se trata la página y lo que queremos es ayudar y también que la gente sepa cómo lo ven las entidades, cómo ven las personas que prestan a una persona. Excelente. Y también sirve como para cuidarnos del fraude, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que podemos ser víctimas de fraude y ahí sí me voy a dar cuenta si tengo un producto que yo nunca solicité, por ejemplo. Y me sirve también para es cuidarme de cualquier tipo de intento de fraude. Excelente, Andrés. Ahí usted toca un punto fundamental y es el de la posibilidad de que hayan reportes errados a mi nombre. ¿Qué pueden hacer las personas cuando entran a revisar su perfil de crédito en Mi Data Crédito y encuentran que hay reportes que no corresponden a su actividad o a las responsabilidades que ellos tienen? ¿Qué pueden hacer ahí? ¿Cómo es el proceso? Hay dos cosas. Una, si yo veo un error de una entidad, yo me puedo acercar a la entidad y pedirle la corrección. Esa es una. Lo otro, si veo que hay un reporte que no es, lo puedo reportar ahí también en mi data crédito. Y la otra, yo puedo acercarme a un centro de servicios de data crédito para poner la queja. Perfecto. Entonces, súper fácil. Para hacer una rectificación, tres caminos. Directamente con la entidad, a través de la página de Mi Data Crédito o en una de las oficinas y ahí puedo pedir la rectificación de los reportes. Sí, señor. Perfecto. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que con esto podemos ir cerrando nuestro live de hoy. Le recordamos de nuevo a todas las personas que están conectados la invitación de Mi Data Crédito a que vayan y consulten su perfil de crédito. Esto es tan importante como estar haciéndole seguimiento a todos sus extractos bancarios. Es una práctica que deberían tener, digamos, mucho más establecida mes a mes las personas y ver qué está pasando con los reportes de su actividad financiera. Entonces los invitamos a todos a que vayan hasta el 30 de abril, hagan la consulta gratis. Y para las personas que nos han preguntado también en el live sobre el 50% de descuento en los créditos del INERU, con la extensión del aislamiento, nosotros también extendimos las fechas, entonces van a tener ese derecho de pedir un crédito con 50% de descuento en intereses, en administración y en seguro hasta el próximo 27 de abril. Entonces, Qué bueno, bueno. Andrés, con eso le damos las gracias por haber estado conectado con nosotros en este tiempo. Creo que respondimos una cantidad de preguntas, dejamos información súper valiosa y creo que la gente se va con una idea mucho más clara de cuál es la función de las centrales de riesgo y cómo pueden tener al final una mejor relación con las centrales de riesgo y cómo pueden construir su perfil de crédito y mejorar su puntaje. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, Andrés, saludos. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Les recordamos, quédense en sus casas, ayuden a alguien si pueden hacerlo y bueno, y sobre todo cuídense mucho cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo Lineru Live. Saludos. Gracias, hasta luego. Adiós.